diciembre, nosotros no vamos a cuestionar la fecha. No somos quienes para en este momento cuestionar la fecha. Más bien debemos aprovechar la oportunidad para hablar de Jesús, para hablar del niño de Belén. Y es tan necesario, hermanos, hoy en día. O sea, más que nunca es necesario que nosotros esta Navidad aprovechemos hablar de Jesús a las personas, de levantar en alto a Cristo, porque el mundo está siendo azotado por una plaga, ¿no? Por este virus, el COVID-19. Ahora hay una nueva cepa y realmente en el mundo hay mucha incertidumbre, hay mucho desconcierto, desazón. Seguramente hay muchas familias que están divididas, eh, políticos que también no se quieren ver la cara, eh, mucha violencia, seguramente vendrán más protestas, seguirán muriendo más personas debido a estas protestas. Lo que queda demostrado es que somos frágiles y necesitamos en forma urgente de Dios. Yo me pregunto, ¿qué nos puede enseñar la primera Navidad a las personas que vivimos esta pandemia? ¿No? ¿Qué podemos aprender? ¿Será que esta Navidad, esta primera Navidad, trae esperanza? Es lo que la gente necesita, necesita Jesús. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a las personas de Jesús? Saben, yo soy muy humano, ¿no? Soy humano como ustedes. Muchas veces en forma católica se ha visto al clero, al sacerdote como alguien santo, alguien justo. Y cuando venimos a la iglesia protestante, miramos a nuestros pastores en ese nivel, ¿no? Sacerdotal. Pero no, yo soy un humano como ustedes, puedo disentir, discrepar, me puedo enojar, eh, puedo tener momentos donde peleo con alguien o discrepo. Ese es William, es humano, ¿no? No soy un santo, no soy una persona perfecta, pero hay algo en común y que esa es la salvedad, ¿no? Es Jesús. Si algo en común tenemos es Jesús. Si alguien tenemos que mirar es a Jesús. Si alguien tiene que ser el centro de nuestra atención es Jesús. Quizás yo estoy diciendo algo revolucionario porque en las iglesias se estila al pastor tenerlo en un alto grado y se tiene un alto concepto, ¿me entiende? Del pastor eh, o del líder religioso, eh, pero esto no es así. Eh, todos somos humanos, somos pecadores y la diferencia la hace Jesús. Por eso, insisto, ¿qué podemos aprender de la primera Navidad? En medio de la situación calamitosa que vivimos hoy, porque no hay nada que hacer, es calamitosa. Todos los estadistas eh, hablan de las peores catástrofes para este planeta. No hay nada, eh, no hay nada alentador. Apareció la vacuna, ahora dicen que posiblemente no le calce al nuevo virus, es decir, hay todo un desconcierto, ¿no? Hemos sido bastante apaleados, ya Israel está nuevamente en cuarentena, y no sé qué otros países vuelvan nuevamente a la cuarentena. Realmente el 2020 ha sido un año lleno de tragedias. Sí, hoy los escuchaba a ustedes, ¿no? Cada uno ha tenido sus tragedias, ha tenido pérdidas, cada uno ha tenido que eh, es, tener lágrimas, cada uno ha llorado en el silencio, no sé cuál ha sido tu situación, pero hemos visto el dolor de otros, el propio dolor nuestro, nos sentimos impotentes, pero en medio de eso, la Biblia dice que Jesús nació. ¿Y quién es Jesús? ¿Y para qué nació? Eso es lo que quiero leer en Lucas, ¿no? Lucas es el que nos narra de manera cronológica, exacta, el nacimiento de Jesús. Lucas 1, el libro de Lucas,
2, 2:1. En adelante, dice así. En esos días Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo, ¿no? Augusto César, un político, ¿no?, romano. Jesús nace justamente en los días que Augusto César estaba al mando, ¿no?, de Judea, de esos lugares. Dice que este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Para inscribirle a cada uno iba a su propia ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Este texto lo conocemos de memoria, y lo conocemos también cuando vamos al shopping, al supermercado, cuando vamos por la calle. Seguramente ya hay adornos de Navidad, ¿no? Donde vemos nosotros un pesebre, pastores allí, lucecitas muy bonitas y acostado a un niño, ¿no? Ese es, desde que nací, prácticamente mi costumbre ha sido cada Navidad ver, ¿no?, ese tipo de cosas. Y las canciones, los villancicos, tan hermosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Lucas quiere transmitir a su audiencia? Jesús nace en medio de la agitación política, como ahora, en medio de también el sometimiento del imperialismo, ¿no? Roma somete a los judíos, quiere tener el control. Aquí tenemos esta imagen de Augusto César, ¿no? Un emperador que ha decretado una especie de censo para contabilizar, ¿no?, a la gente que está dentro del imperio. Pero en medio de toda esa agitación política, en medio también de la pobreza, porque los evangelios registran mucha pobreza, mendigos en los tiempos de Jesús, personas con enfermedades crónicas, aún incurables, leprosos, paralíticos, gente necesitada, con hambre. Jesús nace en medio de todo ese tumulto y caos económico y social. Nace, dice el texto bíblico, en un pesebre. Dice Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo hospedaje para Jesús en el mesón. El texto es revelador y dice que nace en un pesebre. Quiero decirles que la figura del pesebre, como la conocemos, no es cierta. No se ajusta a la realidad. En esa época era invierno, hacía mucho frío, hasta puede que nieve, había nieve. Jesús no nace en la intemperie tampoco, como vemos en los pesebres ahora, ¿no? Parece que nace en un parquecito bonito. No, lo que posiblemente Jesús nace en una cueva. Los animales en esa época, para que no tampoco se enfermen, o por el frío ya sea, o se mueran, a esos animales se les metía en una cueva. Y allí en esa cueva ellos, los animales descansaban. Pues Jesús nace justamente en una cueva. Eh, allí da luz María, y la única compañía que tenía era de animales. Había más animales que seres humanos. Se ha preguntado, ¿no? Claro, eran animales que los judíos utilizaban, ¿no? Ya sea domésticos o para el sacrificio, pero esos animales eran guardados en los establos, en los pesebres, ¿no? Que básicamente era una cueva. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús nació en una cueva con animales? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir? ¿Por qué hizo que su hijo Jesús naciera en una cueva y que haya más animales que otra cosa? Mira, aquí hay una clara declaración bíblica de conectar esto con el primer hombre, Adán.
Cuando Adán nace, ¿qué había? Bíblicamente, animales. Sí, cuando Adán nace, ya los animales habían sido creados. Y cuando Adán nace, nace en medio de los animales. Lo que Dios está intentando revelarnos con el primer nacimiento, que primer Adán fracasó por el asunto del pecado y trajo sobre esta humanidad tragedia, lamentación, sufrimiento, dolor, enfermedades y por último la muerte. El segundo Adán, que es Jesús, nace en una cueva donde había animales, porque está tomando el lugar del primer Adán, porque es ahora el segundo Adán. Con ese nacimiento va a traer para nosotros alegría. Los ángeles cantaron, oh gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. El segundo Adán va a traer paz a los hombres. El segundo Adán es la voluntad de Dios. Seguramente no es el Edén donde nació Jesús. Él nació en una cueva oscura, porque la humanidad estaba así de oscura, porque la humanidad se había metido en una cueva, salir a un abismo que no podía salir. Y Jesús nace en medio del sequedal, en medio de ese desierto, en medio de ese túnel, nace para traer sobre la tierra esperanza. La esperanza sale de un túnel, la esperanza sale de una cueva. El Señor se levanta como el dueño del universo, como el que tiene autoridad sobre los animales, y ese bebé nace entre la creación, pero nace para rescatar a la creación, nace para redimir a la creación, nace para ser una lucecita de esperanza para nosotros. Eso es Navidad. El niño no nació con lucecitas, no nació con arbolitos bonitos, él no nació en un parque bonito zoológico, él nació en una cueva. Ahí tuvieron que alumbrar porque no había luz. Las cuevas se alumbran porque no se ve. Él tuvo que nacer en esa cueva porque el ser humano había caído en ese abismo y había que rescatarlo por donde había caído. El nacimiento de Jesús es trascendental, es importante, porque Dios, desde lo más bajo, Dios trae esperanza, trae una luz para la humanidad. Ese bebé que nació en Belén, ese bebé que nació en un lugar inhóspito, ese bebé es el niño Dios. Él ha nacido para inundar nuestro corazón de alegría, para poner sentido a tu vida. Él ha nacido para constituirse en tu Salvador y mi Salvador. Él ha nacido como la buena nueva. Él ha nacido para instaurar un nuevo gobierno. Él ha nacido para acercarse a los hombres. Él ha nacido para constituir un reino que es un reino eterno. Es el reino que el Mesías establece por medio de su nacimiento. Él nace también para ir a la cruz, derramar su sangre por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Así que el hecho que nazca en un túnel o en una cueva no es para que Dios se muestre cuán humilde es, sino que nace en ese lugar porque hasta ese lugar el hombre había ido y había que rescatarlo en donde el hombre estaba. Tuvo que nacer allí, entre los animales, para hacerse dueño de su creación, para poder llegar a ser un Salvador eterno y que nos salve de verdad. Él no usó el poder que usan los políticos, sino que él usó la palabra de Dios, él usó la bondad y la misericordia para alcanzar el corazón nuestro. Navidad significa que Jesús ha nacido, pero para darnos esperanza, para darnos una buena noticia en medio del desazón, en medio de la tristeza, el niño Dios trae sobre nuestras vidas alegría. Quizás no podamos coincidir con usted en asuntos políticos, tú tengas tu partido político, tu ideología, quizás no podamos concordar sobre asuntos de la vida,
quizás podamos disentir en muchos sentidos, quizás tú puedes pensar mal de mí, yo no sé, pero una cosa puedo decirte, que cuando yo miro el establo de Belén, cuando miro la cueva de Belén, entonces puedo coincidir contigo. Allí sí hay esperanza. Allí sí existe verdadera vida. Ese niño que nació en Belén viene a dar vida y podemos coincidir tranquilamente y hablar de él, de su eficacia salvadora para nosotros. Entonces, hermanos, que el niño de Belén siga inundando tus corazones, su corazón, que el niño de Belén siga siendo ese faro que alumbre vuestra vida. Que Dios, al hacerse humano, se ha acercado a nosotros y está más cerquita de lo que pensamos. Que Dios no está lejano, no está distante. El niño de Belén es una prueba de que Dios se ha acercado a la humanidad para amarla, para envolverla, para abrazarla, para salvarla. Eso es Navidad. La Navidad es el anuncio de la paz, es el anuncio de que nuestras tristezas se acaban cuando conocemos a Jesús. Es el anuncio de buenas nuevas, de que hay un nuevo gobernador, que hay un nuevo legislador, que hay un nuevo rey. Se llama Jesús de Nazaret. Ese es Navidad. Finalmente, cuando yo veo a Jesús chiquito, quiere decir que es accesible. Los dioses griegos eran altos, grandes, gigantes, ¿no? Tifón, por ejemplo, ¿no? De ahí vienen los tifones que hay en Estados Unidos. Tifón era un dios gigante, grande, extremadamente grande. El dios de la Biblia es chiquito. Zeus, un dios del trono también gigante. El dios de la Biblia se hace chiquito. Quiere decir que es accesible, que puedes ir a él y él comprender tus cuitas, él comprender tus fracasos, él perdonarte y justificarte. Sí, puedes ir a él. Navidad significa también que Dios es accesible, que nunca más será un Dios distante, sino que Dios es un Dios cercano, se hizo nuestro pariente. Esa es Navidad. Navidad quiere decir que Dios se ha acercado a los hombres para abrazarlos y salvarlos. Que esta Navidad no solamente sean los panetones, ¿no? O los chocolates, sino que esta Navidad podamos pensar que sí hay esperanza, que en medio del COVID, en medio de la desesperanza, del dolor, ha venido la aurora, ha venido el Salvador. Él, si la persona no tiene sentido, si va a Jesús, Él llenará su corazón de paz y de mucha alegría. Pronto, muy pronto, ese rey que murió y resucitó ha de venir para llevar a su iglesia a la eternidad. Esa es nuestra esperanza, hermano. Que esta Navidad también podamos recordar que el niño de Belén creció, murió, resucitó y vendrá por su pueblo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.